y las cápsulas proféticas. Hoy el eterno Dios nos indicó una palabra, un código profético acerca de la humildad. Normalmente en las congregaciones, incluso en la iglesia de Jesús o en la creación del Señor, muchas veces les ha faltado humildad. Y la mayoría de las veces tiene que ver con la humildad, tiene que ver sobrenaturalmente, tiene que ver con ese mover sobrenatural de Dios. Por ejemplo, la humildad tiene que ver con una voluntad sumisa a Dios o sumisión a la voluntad de Jesús. La humildad tiene que ver con ese romper el ego. La humildad tiene que ver con silenciar el ego por completo. La humildad tiene que ver sobrenaturalmente con el código profético de esa entrega por completa a Jesús. Tiene que ver con el anaba. La palabra anaba es el código profético acerca de la humildad. Hoy todo hijo, toda hija de Dios tiene que caminar en la humildad. La humildad no tiene que ver lo económico. La humildad tiene que ver con lo interior, el alma, el espíritu, la neshama, el espíritu, la chispa divina del Espíritu Santo. La humildad tiene que ver con accionar correctamente. La humildad tiene que ver con ser sumisos a Dios. Reconocer que no podemos hacer nada sin Dios. Reconocer que dependemos de Cristo. La humildad tiene que ver que debemos de reconocer que dependemos de Jesús en todo. La humildad tiene que ver con ser entregados a Jesús, depender de Cristo en todo, en la escuela, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, donde sea, tenemos que depender de Jesús. La humildad tiene que ver con eso. Tiene que ver con el anaba, tiene que ver con ese código profético de Dios. La humildad tiene que ver que nosotros debemos depender de Jesús, que reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Eso es humildad. La humildad tiene que ver sobrenaturalmente con todo ello. Es impresionante la humildad, porque la humildad es una puerta dimensional para escuchar la voz de Dios. La humildad tiene que ver con una puerta dimensional para recibir bendición, sanidad, libertad. La humildad es algo muy poderoso. La humildad es un código profético que todo hijo, toda hija de Dios debe de tener en su vida. Tiene que tener la humildad en su corazón, en su alma. No solo es decir, yo tengo humildad. No, la humildad tiene que ver con palabra, pero también con hechos. La humildad tiene que ver con depender de Jesús. La humildad tiene que ver con depender de Jesús, dependencia de Dios en nuestra vida. No podemos hacer nada sin Jesucristo. ¿Por qué? La humildad tiene que ver con silenciar el ego. Tiene que ver con silenciar la vanidad, la vanagloria. La humildad tiene que ver con la sencillez, pero no tiene que ver nada con lo económico. Tiene que ver con ese corazón humilde delante de Jesús. Es una voluntad o una sumisión donde tenemos que reconocer que solamente Cristo tiene poder, que solamente Jesucristo se merece la honra y la gloria. Hoy en día, de verdad, mi espíritu se contrista al ver tanto mover en el mundo espiritual, ver tanta cosa en el ministerio, incluso en los altares hay orgullo y soberbia. Incluso en las familias hay orgullo y soberbia. Entonces la humildad tiene que ver con silenciar el ego, silenciar la soberbia, silenciar esa vanidad de vanidades. La humildad tiene que ver con dependencia de Jesús. Reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Eso es la humildad. La humildad tiene 7 niveles sobrenaturales, pero uno de ellos es silenciar el ego. Si tú tal vez o la familia o en tu entorno o incluso nosotros mismos hay orgullo y soberbia, es tiempo de soltar eso. A Dios no le agrada el orgullo ni la soberbia. Jesús dice en su palabra y dice que Dios ve al altivo de lejos y al humilde lo ve de cerca. Ese es un código profético. ¿Saben lo que quiere decir Jesús? Quiere decir que si tú, mientras más humildad tengas en tu corazón, en tu leve, en tu alma, en tu espíritu, más revelación de Dios vas a tener, más bendición de Dios vas a tener y más
relación personal con Jesucristo vas a tener. Porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Quiere decir que mientras más humildad tú tengas, vas a tener la protección de Dios, la sanidad, la libertad, la bendición. Porque la humildad tiene que ver con ese mover de Anaba, es el código profético. La humildad tiene que ver con ese sobrenatural, incluso para escuchar la voz de Dios, uno de los códigos proféticos para que tú escuches la voz de Dios en el Espíritu, tiene que ver la humildad. Porque el soberbio, el orgullo constantemente escucha la voz de la carne, la voz de los demonios, la voz de Satanás, pero pocas veces escucha la voz de Dios en su espíritu, la voz del Espíritu Santo. Porque la humildad es una puerta dimensional para escuchar la voz de Dios también. Y la humildad no tiene que ver con si tener economía o no. No, eso no tiene que ver nada con la humildad. La voluntad de Jesús es que tú seas bendecido. La voluntad de Cristo es que tú seas sano. La voluntad de Cristo es que tú tengas vida eterna, salvación, ¿cierto? Pero la humildad tiene que ver con esa dependencia de Dios. Reconocer que dependemos de Jesús. Amén. El código profético, la cápsula profética de hoy es la humildad. Tiene que ver con depender de Jesús. ¿Cómo identificas que tú tienes humildad? Cuando tú dependes de Jesús en todo. Donde tú reconoces que solamente Dios te sana. Donde tú reconoces que solamente Cristo te provee. Que dependes de Jesús, que solamente Él te liberte, te sane, te dé vida eterna. Reconocer que necesitamos el poder de Jesús. La presencia de Jesucristo. La dependencia de Dios en nuestra vida. Sea en el matrimonio, sea con los hijos, en la familia, en la escuela, el trabajo. Donde sea, dependemos de Jesús. Cuando tú empieces a depender de Cristo, entonces vas a empezar a caminar. Vas a empezar a caminar en humildad. Porque la humildad tiene que ver con depender de Jesús. Amén. Dios les bendiga y recuerden cápsulas proféticas de lunes a viernes. Y sábado y domingo añadimos cápsulas proféticas. También si tú gustas unirte al WhatsApp o la iglesia virtual, ahí hay de todo. Hay liberaciones, sanidad, bautismos en agua, en el Espíritu Santo, en fuego. También hay Santa Cena. Hay una iglesia virtual, tiene todo lo que el Espíritu Santo indique. Y todo es revelado por el Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, la humildad tiene que ver con depender de Jesús. Amén. Esta enseñanza es muy extensa. Solo quise compartir unos breves minutos acerca de la humildad. Es tiempo que camines, iglesia de Jesús. Hijos e hijas de Dios, creación del Señor. Es tiempo que caminen en humildad. Porque Dios los va a sorprender. Cuando ustedes caminan, incluso Jesucristo dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo dijo, sean imitadores de Jesús. Él nos dijo, tenemos que empezar a ser imitadores de Cristo. ¿Cómo podemos ser imitadores de Jesús? Empieza a tener humildad. Y si no tienes humildad, empieza a buscar de Jesús y dile, Dios, libértame, quita todo orgullo de mi corazón, quita toda soberbia, toda vanidad de mí. Y empieza a caminar con humildad. Porque Dios te va a bendecir en gran manera. Amén. Dios les bendiga y recuerden, Jesucristo salva y liberta. Bendiciones.